Para entender la definición de presupuesto, es importante detallar los costos directos y los costos indirectos, porque este procedimiento permite realizar una gestión eficiente de los recursos, garantiza la viabilidad y la rentabilidad del proyecto. Es sumamente importante poder realizar una presupuestación precisa. Al separar los costos directos, por ejemplo, los materiales, mano de obra, equipos, de los indirectos que pueden ser gastos de administración central, seguros, imprevistos, etc., esto nos ayuda a generar un presupuesto claro y preciso, reduciendo la posibilidad de desviaciones económicas durante la ejecución del proyecto. También tenemos que hacer control y seguimiento de los costos. ¿Por qué razón? Porque identificar los costos directos nos permite monitorear las partidas más significativas, las actividades o los rubros más incidentes del presupuesto, mientras que al detallar los indirectos podemos evitar que los gastos adicionales puedan afectar al rendimiento financiero. Elaborar un presupuesto es importante por los siguientes aspectos. Facilita tomar decisiones sobre ajustes o recortes si hay sobrecostos en algún rubro. Al tener un detalle de todos los gastos en los que estamos incurriendo, es sumamente preciso poder determinar el precio de venta. Si nosotros hemos detallado claramente todos los gastos en los que hemos tenido que incurrir, resulta relativamente fácil ponerle el precio a una propiedad, a un proyecto. Esto es indispensable porque nosotros a partir de esto podemos establecer un precio competitivo y rentable, es decir, que no sea sumamente exagerado para que pueda venderse el inmueble y que sea rentable para nosotros también, porque obviamente en calidad de constructores tenemos derecho a percibir una utilidad. Un margen de utilidad realista. Optimización de recursos. Al conocer en detalle los costos, podemos identificar las áreas donde se pueden optimizar los recursos. Por ejemplo, reducir los costos indirectos innecesarios, mejorar la eficiencia en los costos directos como los materiales y la mano de obra. Porque la separación de costos mejora la transparencia en la gestión del proyecto. Esto nos permite identificar o justificar claramente los gastos a los clientes, a los socios que podamos tener o a los inversionistas de un proyecto. Evaluación de la rentabilidad del proyecto. A ver, ¿por qué es importante separar todo? Porque analizar los costos directos e indirectos por separado nos facilita entender cómo afectan a la rentabilidad general y cómo se distribuyen las ganancias en función del trabajo realizado y los gastos en los que se ha incurrido. Adicionalmente, hay gastos que uno puede no tener contemplados en la ejecución de un proyecto, esos son los imprevistos. Y nosotros tenemos que estar preparados para las contingencias que pueden presentarse, para las eventualidades. Por ejemplo, digamos que estamos construyendo una piscina, hicimos la excavación y se inundó la excavación. Se saturó el suelo, nosotros no podemos seguir trabajando con ese suelo, tenemos que reponerlo, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver con lo que les dije respecto a la preparación para contingencias. Los costos indirectos suelen incluir imprevistos, seguros, gastos administrativos, es decir, los gastos en los que vamos a tener que incurrir para la subsistencia de nuestra oficina. Al detallar esta categoría se pueden prever contingencias que puedan surgir sin afectar gravemente el flujo de caja del proyecto. Costos directos. Son todos aquellos producidos por los gastos en mano de obra, materiales, equipo y transporte, efectuados exclusivamente para la ejecución de un rubro. Los costos indirectos son todos aquellos que se realizan para la ejecución de un proyecto y que no han sido considerados como costo directo. Pero existe un factor adicional que debe ser considerado, que es la utilidad. En este caso es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del trabajo. Ahora, ¿para qué desarrollamos un presupuesto? Debemos ser conscientes de que debemos destinar cierta cantidad de dinero para la ejecución de un proyecto. Entonces, el objetivo de elaborar un presupuesto de obra es determinar de manera anticipada el valor de un proyecto con un grado de aproximación aceptable. No va a ser 100% real, porque como les había indicado en una instancia previa, van a poder surgir en alguna ocasión algunos imprevistos. Entonces, todos estos gastos también tienen que ser considerados. Nosotros debemos tener el capital para poder gestionar, para poder realizar los trabajos que son parte de una construcción.
Si no tenemos estos recursos, difícilmente vamos a poder ejecutar un proyecto. Por eso necesitamos de manera anticipada saber cuánto puede llegar a costar. En realidad, el presupuesto de obra es el valor estimado para la construcción de un proyecto. Este valor se estima con base en los planos y especificaciones que son particulares, específicos para cada proyecto. Estos planos y especificaciones técnicas son exclusivos para una fecha y un lugar determinado, porque no es lo mismo construir una casa que tenga similares características, por ejemplo, aquí en Quito, que una, digamos, donde hay mayor dificultad para conseguir algunos materiales. Claro, no es lo mismo construir en una ciudad donde tengo acceso a servicios, a materiales, a mano de obra, que ir a construir en una zona muy alejada, ¿no es cierto? Tal vez en una comunidad muy distante donde difícilmente voy a poder acceder a materiales, a servicios básicos inclusive. Un presupuesto debe contar con una composición cualitativa y cuantitativa de todo lo que se necesitará. Es decir, tengo que describir claramente cuáles son las actividades que voy a desarrollar, cuáles son las cantidades de obra que van a requerirse y obviamente cuáles son los valores que voy a tener que cancelar por cada concepto de trabajo. Tengamos en cuenta que todo es estimado en función de los planos y las especificaciones técnicas. Estas estimaciones tienen que ser lo más precisas posibles, pero siempre puede existir un margen de error, dependiendo de la habilidad y las técnicas que la persona que está elaborando el presupuesto tenga, de las destrezas, inclusive del criterio y la visualización correcta del desarrollo de la obra. Aquí también incide muchísimo la experiencia de quien está elaborando el proceso, es decir, de quien está elaborando el presupuesto, porque obviamente vamos a tener que considerar, por ejemplo, el desperdicio de los materiales. Podemos llegar a considerar tiempos de ejecución no muy adecuados en función de los rendimientos. Tenemos tablas de rendimientos que podrían haber sido establecidos para una condición precisa, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo posibilidad de ejecutar una obra donde por lo menos tengo agua? La persona que está ejecutando o las personas que están ejecutando la obra pueden hidratarse, pueden buscar sombra, descansar un poco. Pero si yo me voy a una localidad donde no tengo ni siquiera agua potable, donde el calor es sumamente extremo, el rendimiento obviamente se va a ver muchísimo más afectado de lo que yo podría considerar. Por esa razón, también juega un papel predominante la experiencia de quien realiza el presupuesto, al considerar un castigo, por llamarlo de alguna forma, a esos valores de los rendimientos. Para elaborar un presupuesto es necesario que nosotros recopilemos una gran cantidad de información y la estimación de los costos depende de la precisión de la información que nosotros tenemos. Es sumamente importante trabajar con cotizaciones. Debemos solicitar cotizaciones a las ferreterías, a los almacenes locales. Porque los precios varían de un lugar a otro en función sobre todo de las distancias y de la facilidad que tiene el transporte para llegar a una localidad determinada. Ojo, existen algunos documentos que tienen un resumen de los precios habituales de algunos materiales o servicios de construcción. Sin embargo, estos documentos no consideran la localidad en la que tienen que ser comercializados. Por ejemplo, no será igual el precio de un saco de cemento en una localidad en la que es muy fácil llegar con un medio de transporte convencional, respecto a una localidad donde tengamos que desplazarnos grandes distancias, por un lado, o en el peor de los casos donde ni siquiera puede ingresar el transporte. Entonces, hay muchos factores que afectan o que inciden en el precio de un determinado material. Por esa razón, siempre es importante obtener cotizaciones con proveedores locales. No basarnos exclusivamente en los precios de lista que se encuentran reflejados en algunos documentos como el que se muestra en pantalla, que son útiles desde luego, pero no son representativos del 100% de la realidad de una localidad. Para tener un presupuesto confiable, es sumamente importante levantar información precisa. Debemos tener una buena definición del proyecto. Cuanto mejor sea la definición del proyecto, más confiables serán los costos estimados, porque los parámetros del producto final habrán sido correctamente definidos. El presupuesto dependerá también de que todos los tiempos sean bien estimados, porque a partir de esto se desprenderán los costos de las horas trabajadas, intereses de los créditos bancarios, garantías, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto?
Estos componentes pueden variar respecto a la naturaleza y la escala, es decir, la magnitud del proyecto que nosotros tengamos, pero generalmente se incluyen estos elementos. Los costos de la mano de obra, es decir, el valor que se les va a pagar a los albañiles, a los obreros de la construcción, los costos de los materiales que voy a tener que emplear en la construcción, los costos por alquiler o adquisición de equipos y herramientas, otros costos generales, la subcontratación, los costos indirectos y la supervisión y gestión del proyecto, porque vamos a necesitar personal técnico que se encargue de la dirección de la obra, un residente de obra, por ejemplo. En definitiva, podríamos definir en dos componentes, los costos directos y los costos indirectos. Pero ahora es importantísimo tener en consideración esto que les voy a indicar. Debido a que el presupuesto es elaborado antes de que los hechos reales ocurran, es decir, antes de que se construya, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto es aproximado, considerando los siguientes aspectos. Los precios básicos de los materiales que sirven de base para los cálculos son precios variables, a veces inclusive con poca vigencia. Es decir, estamos expuestos a las fluctuaciones de los valores de mercado en función de la oferta y la demanda. A veces las proyecciones de alzas futuras, que pueden ser simplemente aproximadas, dependen o pueden variar de acuerdo con la ley de oferta y la demanda, y entre otros aspectos que también son imponderables. Por ejemplo, los costos de la mano de obra no solamente dependen de la oferta y la demanda, sino que además se relacionan de alguna manera con otros factores, como la habilidad de los operarios disponibles, la ubicación del proyecto, el clima y los imprevistos, que también influyen en los rendimientos de una obra, lo que les decía hace unos instantes. La modalidad y técnicas de construir, su proceso, sistemas administrativos y de dirección, que influyen igualmente en los costos finales, claro. También es necesario tener en cuenta que somos humanos, que la persona que está elaborando el presupuesto es humano y por lo tanto puede cometer errores. Entonces debe contemplarse también el factor humano, es decir, la posibilidad de que en un presupuesto se presenten errores de cuantificación o cubicación que influyan de alguna manera en los costos del proyecto. ¿Qué pasa si yo calculé mal el volumen de hormigón, por ejemplo, para una losa? ¿Qué pasa si no determiné adecuadamente el número de ladrillos o de bloques que voy a tener que emplear para la construcción de todas las paredes? Por eso les decía que un presupuesto tiene dos características que a mi parecer son las fundamentales. Primero es aproximado y segundo es temporal. ¿Por qué decimos que es aproximado? Porque sus previsiones se acercarán más o menos al costo real de una obra, dependiendo de la habilidad, el uso correcto de técnicas presupuestales, el criterio en el desarrollo de la obra y sobre todo la experiencia de quien está elaborando el presupuesto. Es temporal, porque los costos que se establecen son solamente válidos mientras tenga vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración. Los principales factores de variación son precisamente esos: el incremento del costo de los insumos y servicios, utilización de nuevos productos, nuevas técnicas, desarrollo de nuevos equipos, herramientas innovadoras, materiales nuevos, tecnología moderna. Otra característica de un presupuesto es que es singular. Cada obra es diferente, es particular. Sus condiciones de localización, clima y medio ambiente, calidad de la mano de obra, características del constructor, etc., son particulares. Cada obra requiere un presupuesto propio, así como cada persona o empresa tiene una forma particular de presupuestar. Yo les voy a enseñar aquí algunas técnicas, pero no son las únicas. Estos son algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta para hacer alusión a las tres características de un presupuesto, que son que un presupuesto es aproximado, es temporal y es singular. Ahora, para la elaboración de un presupuesto es necesario seguir el siguiente proceso. Aquí ustedes pueden ver en pantalla cuál es la secuencia de pasos lógicos que debe realizarse para la estimación de un presupuesto. En primera instancia, es importante que nosotros realicemos un estudio de los planos y de las especificaciones, porque en estos documentos se encuentran plasmadas todas las características que debe tener el proyecto. Entonces, no hay mejor forma de conocer al proyecto a priori, es decir, antes de que esté ejecutado, que estudiando los planos, revisando cuáles son las distribuciones de los espacios, etcétera, etcétera. Es sumamente importante también realizar una visita al sitio de la obra, porque en función de esto yo voy a saber cuáles son las características particulares que tiene este sitio. ¿Qué tal si para llevar materiales no tengo posibilidad de acceder con un vehículo? Entonces, en función de la visita al sitio de obra, yo puedo prever esos gastos adicionales. Por ejemplo, alquiler de asémilas, ¿no es cierto? De mulas, de cargas.
Luego corresponde realizar una lista de precios básicos de los materiales, buscar en las inmediaciones si tengo proveedores que puedan entregarme los materiales que voy a requerir. Una vez que cuente con toda esta información, es necesario que ahora sí empiece a medir las cantidades de obra. Es decir, determinar, por ejemplo, los volúmenes de excavación de uno en uno los elementos, zapata por zapata, cadena por cadena. Luego de haber medido todas las cantidades de obra, yo puedo realizar lo que se conoce como el análisis de precios unitarios, que ya veremos el concepto en unos instantes. Cuando yo haya realizado el análisis de precios unitarios, yo puedo realizar un análisis de los gastos generales, el análisis de equipo y herramientas requeridos, el análisis de los gastos de administración central, es decir, cuánto voy a tener que pagar, por ejemplo, por alquiler de la oficina, por suministros de oficina, salarios de secretaria, contador, abogado, médico si fuera el caso, etcétera, etcétera. Necesito también considerar un rubro de imprevistos, porque en algún momento se puede presentar la necesidad de realizar un pago no contemplado en esta etapa. Una vez que he realizado toda la estimación que yo les he indicado, nosotros podemos calcular la utilidad, y honorarios. Claro, la utilidad, cuánto voy a ganar yo como contratista. Finalmente, cuando yo he determinado todos estos valores, puedo realizar la presentación de mi presupuesto. Una recomendación adicional es que siempre debemos manejar un formato organizativo para el presupuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos clasificar los rubros por capítulos. Algunos de los criterios que pueden emplearse son estos. En función de las actividades que pertenecen a una misma especialidad de obra. Por ejemplo, todas las que tengan que ver con electricidad, llámense puntos de iluminación, punto de tomacorrientes, tendido de cable. Esas serán parte de los rubros de electricidad. Otra, por ejemplo, podría ser los rubros de revestimiento, qué sé yo, el empaste de paredes, la pintura, el estuco, el grafiado, etcétera, etcétera. Otro criterio que podría seguirse es la agrupación de actividades conforme a las etapas de construcción. Por ejemplo, la etapa de cimentación. Todo lo que tiene que ver con la cimentación. La excavación, colocación de material de mejoramiento, la construcción de replantillos, la fundición de cimentación, de cadenas, etc. O la estructura, por ejemplo, las columnas, las vigas, las losas, etcétera, etcétera. Otro concepto que se puede emplear es la clasificación de actividades respecto al mismo concepto de compras. Por ejemplo, cuando yo tenga la etapa de acabados, yo podría agrupar todas las actividades que tienen que ver con la inclusión de aparatos sanitarios, grifería, lavamanos, urinarios, sanitarios, etcétera. O las que corresponden a la cerrajería. Luego tendríamos también un criterio adicional que sería una combinación de las técnicas anteriores. Por ejemplo, aquellas actividades que, además de pertenecer a una etapa específica de la obra, puedan también ser clasificadas como una especialidad, por ejemplo, en etapa de acabados, en especialidad de cielos rasos o de pintura, etcétera, etcétera.